En la selección dominical de Marcos, que obviamente no es completa, sino, hay que decirlo, semicontinua, saltamos a esta altura pasajes como la entrada solemne de Jesús en Jerusalén y otros episodios más referentes a la creciente oposición que encontraba de parte de sus enemigos, como la maldición de la higuera estéril, la expulsión de los mercaderes del templo, la parábola de los viñadores homicidas, en la que se vio claramente reflejado el tema de los escribas y fariseos y las preguntas capciosas sobre el impuesto, por ejemplo, a pagar al César, o la suerte de los 7 hermanos casados con la misma mujer. De los Osana del Domingo de Ramos, en esta oportunidad lo que se ha salteado, pues se pasa rápidamente a la, vamos a decir así, oposición declarada y el enfrentamiento increciendo entre Jesús y sus enemigos, que acabará lógicamente, como ya todos sabemos, con la condena y la muerte en cruz. Vamos ahora a escuchar las lecturas. Antes de escuchar la primera lectura, te tengo que comentar que los primeros versículos tienen por objeto inculcar a Israel el espíritu de una auténtica religión y la sumisión consciente a la voluntad de Dios, o sea, la sumisión que se impone no solo de manera comunitaria, sino a cada uno en particular. En el versículo 4, por ejemplo, comienza una oración llamada Sema, por la palabra con que comienza, ¿no? Escucha, que se recitaba 2 veces al día en el templo y en la sinagoga, ya en tiempos de Cristo, lo podemos hasta poder conocer. Es una confesión de fe destinada a tomar sobre sí el yugo del reino de Dios en su amor y el yugo de sus mandamientos, por decirlo de una manera, ¿no? Del hecho de que Dios sea único Dios para Israel, se deduce entonces la obligación de amor total y exclusivo que incumbe pues a Israel. Este precepto fundamental del amor de Israel a Dios, junto con la idea del amor de Dios a su pueblo, es una de las características del libro del Deuteronomio. La importancia entonces de este pasaje hace que Jesús lo utilice cuando es preguntado, y lo vamos a escuchar, sobre el primer mandamiento. Eso lo encuentras en el Evangelio de Mateo capítulo 12, en Marcos capítulo 12, Lucas capítulo 10, ¿no? Por poner un ejemplo. Pues bueno, vamos a escuchar la lectura. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días, habló Moisés al pueblo, diciendo: Teme al Señor, tu Dios, guardando todos sus mandatos y preceptos que te manda, tú, tus hijos y tus nietos, mientras vivas, así prolongarás tu vida. Escúchalo, Israel, y ponlo por obra, para que te vaya bien y crezcas en número. Ya te dijo el Señor, Dios de tus padres, es una tierra que mana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras que hoy te digo quedarán en tu memoria. Palabra de Dios. El libro del Deuteronomio es un gran discurso de normas y leyes puesto en boca de Moisés, que quiere asegurar que su pueblo, cuando entre en la tierra prometida, seguirá fiel a la alianza que sellaron con Yahvé en el monte Sinaí a la salida del país de Egipto. El pasaje pues que se lee quiere que el pueblo sea fiel a los mandamientos de Dios, guarda todos sus mandatos, dice, y es el origen de la famosa oración Shema, Israel. Escucha, Israel, que los judíos piadosos rezan varias veces al día. Dice, escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. Destaca sobre todo, si te das cuenta, el mandamiento del amor a Dios,
que es el que va a citar luego Jesús en el Evangelio, cuando diga: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el Salmo que vamos a escuchar en misa muestra claramente que quiere cumplir ese mandato. Dice: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, porque encuentra en Dios su peña, su refugio, su escudo, su fuerza, su baluarte. Antes de escuchar la segunda lectura, que es de los Hebreos, tengo que decirte pues que en esta se, se expone la doctrina central de la carta a los Hebreos, matizando no solamente la superioridad del sacerdocio de Cristo, sino su diferencia esencial de realidad eterna frente a la preparación del sacerdocio levítico, al cual sucede y suplanta, voy a decir así definitivamente. Si lo ponemos en un orden lógico, las diferencias pues vendrían a ser sacerdotes hombres imperfectos, sacerdote hijo Dios perfecto para siempre, él por tanto santo, incontaminado, sin pecado, ellos pecadores. Él no necesita, como ellos, ofrecer sus propios pecados antes que por los del pueblo. Sacrificios diarios y repetidos, como vemos en el Antiguo Testamento, distinto, ¿verdad? Y el de Jesús es sacrificio de una vez para siempre. Y como tú sabes, por ejemplo, en aquel tiempo era sacrificio por sacrificios ajenos, en cambio Jesús es sacrificio de sí mismo, ¿no? Y eso lo hace sacerdote único. Los judíos pues eran mortales y un sacerdocio efímero, y Jesús inmortal y de sacerdocio perpetuo. En, lo, en aquellos tiempos era caduco, siempre vivo para interceder en el caso de Jesús. Los sacerdotes incapaces de salvar y Jesús capaz de salvar perfectamente a los que por él se acercan a Dios. La base bíblica, como siempre, de la argumentación es el Salmo 10 que se cita, ¿no? Juró el Señor. Ellos son sacerdotes instituidos por la ley, por la palabra de ese juramento posterior a la ley. La autooblación de una vez para siempre, infinita y perfectamente válida, es el ápice del texto, que también lo leemos en el libro de la Carta a los Romanos, capítulo 6, o en la primera de Pedro. Realzada en la plenitud de los tiempos, destruye totalmente el pecado, infunde esperanza inquebrantable en su segunda venida gloriosa. Escucha la lectura. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes del Antiguo Testamento, porque la muerte les impedía permanecer, como éste, en cambio, permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que por medio de él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidad. En cambio, las palabras del juramento, posterior a la ley, consagran al Hijo, perfecto para siempre. Palabra de Dios. Después de exponer lo que tienen en común los sacerdotes del templo con el de Cristo, lo leíamos en el domingo 30, el autor de la carta llega al momento culminante de su exhortación, que es esta. Cristo Jesús es el sacerdote, así que nos convenía, y subraya aquí las diferencias entre él y los sacerdotes humanos, como he mencionado antes de la lectura. Al contrario de los del templo, pues que son mortales y tienen que sucederse unos a otros, Jesús permanece para siempre, vive
para siempre para interceder en nuestro favor. Además, nuestro sumo sacerdote es santo, inocente, sin mancha, y por eso no necesita ofrecer sacrificios cada día, porque lo hizo de una vez para siempre y no ofreció animales u otras ofrendas, sino se ofreció, escucha, a sí mismo, se ofreció a sí mismo. Antes de leer, antes de escuchar la lectura del Evangelio, pues Jesús, te cuento, une estrechamente el amor al prójimo con el amor de Dios. Esta unión no se ve muy clara en el Antiguo Testamento. En el Nuevo presenta esta unión como la síntesis de todo el decálogo San Pablo. Partiendo de esta síntesis, puede afirmar que el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento de la ley. Pero el amor al prójimo implica el amor al enemigo. Eso ya creo que lo podemos entender. Además, este amor a Dios y al prójimo es el centro del culto espiritual, culto fundado en la presencia del Espíritu. Todos somos iglesias, todos somos hermanos en el sacrificio de Cristo, que hace de todos los hombres una comunión en el amor que se expresa en unos ritos peculiares. El culto espiritual pues prevalece sobre todo culto ritual, sacrificio y holocaustos, sacrificio y holocaustos. Vamos pues entonces a escuchar la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Después de todos los pasajes que se han saltado en la lectura dominical y que hemos enumerado minutos antes, leemos cómo se acerca a Jesús un escriba preguntando, parece que de buena fe y no con ánimo de comprometerle. Si estamos atentos a la lectura, dice, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Era una pregunta muy actual en su tiempo, porque en el bosque de mandamientos, 365 mandamientos negativos y 248 positivos, si te pones a contar qué tenían, los israelitas querían saber cuáles eran los principales. Entonces Jesús contesta que esos mandamientos principales son dos. El primero es amar a Dios y cita para ello el pasaje pues del Deuteronomio que se lee en la primera lectura. Pero enseguida añade que el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. El escriba alaba a Jesús. Muy bien, maestro, le dice, y añade por su cuenta que esos dos mandamientos valen más que todos los holocaustos y sacrificios, lo que le vale a su vez la alabanza de Jesús. Le dicen, no estás lejos pues del reino de Dios.
¿Sabes? Tendríamos que estar agradecidos a aquel buen escriba por haber formulado a Jesús esa pregunta, que le dio ocasión de aclarar, también para beneficio tuyo, mío, nuestro, cuál es el primer y más importante de los mandamientos. También nosotros nos movemos en medio de innumerables normas en nuestra vida eclesial. El Código de Derecho Canónico contiene 1752 cánones, para que veas cómo es. La gran consigna, pues, de Jesús es el amor en dos direcciones, en dos. El primer mandamiento es amar a Dios, haciéndole lugar de honor en nuestra vida, en nuestra mentalidad y en nuestra jerarquía de valores. Amar a Dios significa escucharle, adorarle, encontrarnos con Él en la oración, obedecer su voluntad, amar lo que Él ama. El mundo de hoy nos invita a elevar altares a otros dioses más o menos atrayentes. Como los del pueblo elegido oían, el escucha Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, nosotros deberíamos oír, escucha cristiano, sigue en pie el primer mandamiento, no tendrás otros dioses más que a mí. El segundo es amar al prójimo, a los simpáticos y a los menos simpáticos, porque todos somos hijos del mismo Padre y porque Cristo se ha entregado por todos, y amarles como a nosotros mismos, que es una medida muy concreta y además generosa. Jesús une los dos que ya aparecían en el Antiguo Testamento. El primero lo hemos leído hoy mismo en el Deuteronomio. El segundo está en el Levítico, en el capítulo 19, versículo 18. Lo que hace Jesús es equiparar los dos y hacer de ellos como uno solo. No hay mandamiento mayor que estos, dice. Ser seguidores de Jesús no es solo amar a Dios, por favor, ni solo amar al prójimo, sino las dos cosas juntas. No vale decir que uno ama a Dios y descuida a los demás. Tampoco vale decir que uno ama al prójimo olvidándose de Dios y de las motivaciones sobrenaturales que Cristo nos ha enseñado para la caridad fraterna. Y en esto también se toma en cuenta la misa. Amas al prójimo y no vas a misa. Mira, a ver, Juan en su primera carta afirma que el que dice que ama a Dios y no ama al prójimo es mentiroso. Si amamos a Dios, debemos amar al que Dios ama, al hombre, al prójimo. Te cuento, pues, inclusive en el ritual del bautismo, si has sido bautizado debes saber, tienes que haberlo escuchado, al comienzo de la celebración el ministro pregunta a los padres del niño si están dispuestos a educarlos en la fe, para que ese niño o niña, guardando los mandamientos de Dios, amen al Señor y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. En todo rito de bautismo lo inicial es eso, en las preguntas. Resume, por tanto, todo lo que supone la vida cristiana, ¿no? Con las mismas palabras que dice Jesús, precisamente en el Evangelio de hoy. Eso está en todo rito de bautismo. Y es interesante en este caso que el escriba subraya una cosa que Jesús afirma en otros momentos del Evangelio, que este doble amor a Dios y al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios, por más que hagas. No, tienes que amar a Dios y al prójimo. O sea que la caridad pues es una consigna superior incluso que la del culto litúrgico dirigido a Dios. Siguiendo a los profetas del Antiguo Testamento, añado esto, Jesús dijo más de una vez, misericordia quiero y no sacrificios. La alabanza de Jesús al escriba, no estás lejos del reino de Dios, como lo dice, tal vez la tendríamos que aplicar nosotros a tantas personas de otras razas y religiones que muestran su honradez y buena voluntad, sobre todo en su buen corazón y en su caridad para con los demás. O sea, a las personas que dan importancia al amor en sus
vidas. Eso tómalo en cuenta. En ese momento de examen de conciencia, pues que si somos sabios, hacemos al final de la jornada, estaría bien que nos hiciéramos esta pregunta. ¿He amado hoy? ¿Mm? ¿O me he buscado a mí mismo? No vaya a ser pues que nos entretengamos en otras direcciones no tan principales. Momentos antes de ir a comulgar con Cristo, se nos invita esto, diciendo esto también, hagamos la paz con los más cercanos. Es un buen recordatorio para que unamos las dos grandes direcciones de nuestro amor y así luchemos contra la tendencia más innata que tenemos. ¿Cuál es? El egoísmo. El egoísmo. Ante la añoranza que algunos cristianos sentían de los valores que habían abandonado al convertirse a Cristo, el templo, los sacrificios, el sacerdocio, el autor de la carta insiste en mostrar cómo Jesús es superior a todo el Antiguo Testamento, sobre todo a su sacerdocio. Enumera, y eso lo has leído en las lecturas de hoy, de este domingo, enumera los varios aspectos en que era deficiente el sacerdocio de antes y perfecto el de Cristo. Los sacerdotes del templo eran caducos, mientras que Cristo es sacerdote para siempre. Aquellos eran pecadores y tenían que ofrecer sacrificios ante todo por sus propios pecados, mientras que Cristo es el justo e inocente. Ellos tenían que ofrecer a Dios una y otra vez animales, mientras que Cristo se ha ofrecido de una vez por todas a sí mismo en la cruz, y creo que eso lo puedes entender. Los cristianos entonces nos sentimos orgullosos de tener el sumo sacerdote que tenemos ante Dios, orgullosos y confiados, pues, porque Él nos ha reconciliado y nos abre el camino a Dios y vive siempre para interceder en nuestro favor. También, pues, también ahora los hombres que reciben el ministerio sacerdotal son débiles y pecadores. Tienen que rezar primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Si presiden y absuelven y bendicen, es en nombre de Cristo, in persona Christi, habitados interiormente por Él. Creo que lo entiendes. Jesús es un sacerdote que en el sacramento de la reconciliación nos comunica su victoria sobre el pecado y el mal, que nos alivia y ayuda en la enfermedad por medio de la unción, que nos bendice en todo momento de nuestra vida, que nos une en la liturgia de las horas a su alabanza, al Padre y a su súplica por este mundo. Es siempre Él, el sacerdote eterno, quien actúa entonces en nuestras celebraciones.